Bendiciones. Dios me los bendiga grandemente. En el día de hoy estaremos tratando el tema titulado La eternidad de Dios, que tiene que ver directamente con nuestra fe, la fe en el ahora. Para cada uno de nosotros, deseamos siempre que nuestra fe funcione de manera instantánea, que funcione en el tiempo presente. Y debemos de entender cómo se desarrolla nuestra fe dentro del concepto de la eternidad de Dios. Para Dios, la eternidad viene siendo el tiempo en que Él se desarrolla, entendiendo de que Dios no está sujeto al tiempo nuestro, a lo que conocemos como el tiempo del hombre. Por lo tanto, Dios se desarrolla en el eterno presente, o con lo que conocemos como la eternidad. En el libro de Segunda de Pedro, en el capítulo 3, versículo 10, leemos lo siguiente: Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Esto significa que para Dios no hay una diferencia entre un día y 1000 años, o 1000 años y un día. De allí de que el hombre puede clamar y puede orar y pueden pasar muchos años, pero para Dios es como si todo estuviese detenido en un eterno presente. Y por eso es que a veces no se recibe una respuesta en el tiempo que el hombre concibe que debería de ser, sino bajo el concepto de Dios. Por ahí de ahí está el principio. Un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Esto lo estaremos explicando más adelante. En la eternidad, y entendamos este concepto de la eternidad. La eternidad es la ausencia de tiempo. Lo eterno no está sujeto a lo temporal. No tiene un principio ni un fin. Viene del latín aeternitas. Es relacionado con el concepto de inmortalidad. Se refiere popularmente unas veces a una duración infinita y sin límites, y otras designa una existencia sin tiempo o fuera de tiempo. La eternidad es duración que no posee comienzo ni final. El filósofo griego Aristóteles afirmaba que la eternidad es tiempo que perdurará para siempre. Dentro de los atributos de Dios, Dios posee el atributo o cualidad de eterno. Si Dios no fuera eterno, no podríamos creer en Él. Y se dice que Dios habita y es eterno. Por lo tanto, entendemos que la eternidad de Dios y la omnipresencia de Dios son de su cualidad o atributos. En la religión, eternidad se refiere a la vida del alma después de la muerte, donde nos encontramos en la eternidad de Dios, porque somos seres espirituales. Dios es eterno, desde los siglos y por los siglos. El Dios eterno de la Biblia siempre ha existido y continuará existiendo en el futuro. Dios es conocido como el Olam, el Dios eterno. El nombre hebreo Olam significa para siempre, perpetuo, viejo, antiguo, implicando que existe un futuro y un pasado infinitos. Dios es el increado. Él no tiene principio ni fin. La eternidad es su esencia divina, sin la cual no sería Dios. Dios no está sujeto al espacio ni al tiempo que conocemos. En el Salmo 90, versículo 2, leemos lo siguiente: Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios, Dios eterno.
no tiene principio, no tiene fin. Para los antiguos griegos utilizaban dos palabras para designar el tiempo: kairos y cronos. Cronos se refiere al tiempo cronológico o secuencial, aquel que puede ser medido en años, meses, días, horas, minutos y segundos. Tiempo del hombre, tiempo que podemos ver a través de un instrumento como el reloj. Ahora definamos el otro tiempo, que es el tiempo de Dios, el tiempo kairos. Representa un lapso de tiempo, un momento indeterminado en el tiempo, en que todo sucede al mismo tiempo, es decir, el eterno presente. Voy a repetir esto. El tiempo kairos representa un lapso de tiempo, un momento indeterminado en el tiempo, en que todo sucede al mismo tiempo, es decir, el eterno presente. Dios no tiene principio ni fin, ni sucesión de momentos en su propia existencia, y ve todo el tiempo por igual, vividamente en el eterno presente. Aún así, Dios ve los acontecimientos en el tiempo y actúa a tiempo. Esta doctrina es llamada la infinitud de Dios con respecto al tiempo. Ser infinito significa ser ilimitado. Esta doctrina enseña que el tiempo no limita a Dios ni lo cambia de ninguna manera. En el tiempo cronos o cronológico, el tiempo del hombre, se ha establecido tres formas de visualización: el presente o tiempo actual que se vive, el pasado o el tiempo vivido que no regresa, y el futuro o el tiempo por venir o ser vivido. En el tiempo kairos o el eterno presente, es un lapso de tiempo, un momento indeterminado en el tiempo en que todo sucede al mismo tiempo, es decir, el eterno presente, que es la suma del tiempo pasado, presente y futuro. Dios habita en el eterno presente o tiempo kairos. Repito esto: el tiempo kairos o el tiempo eterno de Dios es un lapso de tiempo, un momento indeterminado en el tiempo en que todo sucede al mismo tiempo, es decir, el eterno presente, que es la suma del tiempo pasado, presente y futuro, conocido como el tiempo cronológico. Dios habita en el eterno presente o tiempo kairos. Ahora, todo esto nos lleva a entender lo siguiente: ¿de dónde entonces salió el futuro? Dios creó a Adán para vivir en gloria y en la gloria de Dios. Y ahora entendemos cuál sería el concepto de la gloria de Dios. ¿Qué es la gloria de Dios? Para entender de dónde salió el futuro. En el libro de Éxodo, en el capítulo 33, versículo 18, leemos lo siguiente. Moisés se acerca a Dios y le pregunta que le muestre su gloria. Y ahí leemos: entonces Moisés dijo: te ruego que me muestres tu gloria. Y él respondió, Dios le respondió: yo haré pasar toda mi bondad delante de ti, y proclamaré el nombre del Señor delante de ti. Y tendré misericordia del que tendré misericordia, y tendré compasión de quien tendré compasión. Para ese momento entendemos de que Dios le está explicando a Moisés en qué consiste su gloria. Y si uno lo ve detenidamente, Dios le está diciendo a Moisés que hará pasar
toda su bondad delante de él y proclamará su nombre delante de él. Y tendrá misericordia del que tendrá misericordia y compasión de quien tendrá compasión. Significa de que todo esto no es para con Dios, sino para con el hombre. El hombre es el que recibe los beneficios de la gloria de Dios, que viene siendo toda su bondad, toda su misericordia y toda su compasión. Ahora bien, Adán vivía en el huerto del Edén, protegido y cuidado por Dios. Vivía en la gloria de Dios. ¿Y en qué consistía esta vida que tenía Adán en el huerto del Edén, protegido y cuidado por Dios? Él recibía diariamente todos los beneficios de protección y abundancia que conlleva el nombre de Dios. Recibía al mismo tiempo toda su misericordia y toda su compasión y clemencia. Estaba rodeado por un círculo de protección en el huerto del Edén. Estaba bendecido completamente. En la gloria de Dios solo hay un tiempo presente. No hay futuro. Es presente constante de Dios, el eterno presente. Porque Dios es omnipresente, omnisciente y todopoderoso. No tiene limitaciones de tiempo o espacio. Él es en todas partes. Dios existe fuera del tiempo, ya que para Dios no existe pasado ni futuro, sino únicamente eterno presente. Cuando Adán pecó, salió del tiempo presente, es decir, salió de la presencia de Dios. Fue expulsado del Edén y el presente fue trasladado al futuro. De allí salió el famoso futuro. El futuro es consecuencia del pecado. ¿Usted entiende ahora de dónde salió el futuro? Si Adán hubiese conocido el futuro, no hubiese pecado. Cuando pecó, se pasó al futuro. Adán, al pecar, dejó de estar en la presencia eterna de Dios y comenzó a vivir en tiempo cronos del hombre, pasado, presente y futuro. Es decir, comenzó a morir. Existe revelación acerca de la profecía que es hacia el futuro. La profecía es debida a la creación del tiempo futuro. Necesitamos profetas que traigan el futuro al presente. Pero la Biblia dice que el tiempo cesará, que la profecía cesará porque vamos a volver al ahora. El verdadero profeta trae del futuro el presente al ahora. Es importante que a medida que Cristo se está acercando en su segunda venida, el tiempo se está acortando, se está acabando. De allí que cuando se profetiza, ahora se cumple más rápido lo profetizado. Antes se tardaba años en cumplirse, ahora son semanas o días para que se cumpla, porque los tiempos están más cortos. El futuro se está haciendo presente. Entendemos todo esto basado ahora en la fe. ¿Cómo funciona la fe en el tiempo de Dios o el eterno presente de Dios? Leamos lo que dice en el libro de Hebreos en el capítulo 11, versículo 1. Y ahí dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero igualmente lo vamos a leer en una versión en inglés, en donde dice: now faith is. Eso quiere decir, ahora la fe es. En español dice, es pues la fe. Esto sería una mala traducción.
Porque realmente lo que entendemos es que la fe es ahora. La fe es ahora, es decir, que todo el que tiene fe debería poder ver sus resultados en el presente o en el ahora. Si la fe es ahora, ¿por qué no siempre funciona de manera inmediata cuando se clama con fe a Dios? El libro de Hebreos, en el capítulo 12, versículo 2, también establece: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Significa que el que inventó la fe, el que procura que tengamos fe, el que nos enseña la fe, es Dios mismo por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso que entendemos que Dios no vive en el futuro ni en el pasado. Dios vive en la eternidad y en la eternidad no existe el tiempo. Dios no está limitado por el tiempo. La eternidad es la madre del tiempo, contiene al tiempo. El tiempo se contiene en la eternidad y la eternidad era antes del tiempo. Por tanto vemos, ahora la fe es porque Dios habita en la eternidad. Dios es el autor de la fe. Él habita en eternidad. Por lo tanto, entonces Dios tiene que saber cómo funciona la fe. En el libro de Isaías, en el capítulo 57, versículos 15 al 17, leemos lo siguiente. Ahí establece que no existe tiempo para Dios. Y dice así: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es santo. Y dice: yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Igualmente, leemos en el Salmo 31, versículo 15, en tu mano están mis tiempos. En la eternidad no hay nada más que hacer. Todo está hecho. Llegamos entonces a la siguiente conclusión. Todo creyente debe conocer y entender que Dios es eterno, que habita en la eternidad, que vive en su tiempo, el tiempo kairos, es decir, el eterno presente. Cuando el creyente tiene fe en Dios, en el ahora o en el eterno presente de Dios, y clama por su milagro, conforme a la gloria de Dios, que debería ser suya, que entendemos que es todo el bien, toda la misericordia, toda su clemencia, toda su piedad para con nosotros. Entonces el hombre debe de apartarse del pecado y se alinea con la fe en el ahora, es decir, le cree a Dios. Entonces trae del futuro su respuesta conforme a las riquezas en gloria de Dios. En la siguiente imagen vamos a ver una cascada de agua limpia en precipitación, es decir, posee movimiento, fluye constantemente, pero a simple vista no podríamos diferenciar ninguna gota de agua que la conforma. Todas forman parte de un todo, la cascada. Así como la cascada pudiera representar la presencia de Dios o su eterno presente, sin principio ni fin, igualmente la gloria de Dios se encuentra en el eterno presente y consiste en todo el bien de Dios para con nosotros. Cuando nos santificamos y nos alejamos del pecado y clamamos por un milagro, nos alineamos con la presencia de Dios y entramos en los hechos consumados por Jesús en la cruz del Calvario, los cuales se encuentran en el eterno presente. Jesús murió y resucitó una sola vez. Es decir, no tiene que repetir el sacrificio de la cruz nuevamente para que nosotros tengamos vida eterna.
Por lo tanto, sigue vigente en el tiempo Kairos de Dios, al cual debemos tener acceso siempre que clamamos en santidad. En la eternidad, por lo tanto, no hay nada más que hacer, porque todo está hecho. Cuando clamemos y oremos, y nos santifiquemos, y nos alineamos ante la presencia de Dios, en ese momento entramos en el eterno presente de Dios, el ahora de Dios, y traemos nuestro milagro de el futuro, que es nuestro tiempo cronos, al tiempo presente, el tiempo en el cual funciona la fe, porque la fe establece que ahora es la fe. Por tanto, cuando usted clame al Señor, busque primero y busquemos primero santificar nuestras vidas delante de su presencia. Hecho eso, clamemos por nuestro milagro y veremos el resultado de cómo Dios responde en su eterno presente. Habló para ustedes Ricardo Achón.